Cuando escuchamos el nombre de Abraham, uno de los personajes centrales de las tradiciones judía, cristiana e islámica, lo asociamos de inmediato con su inquebrantable fe en un único Dios. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en cuáles fueron realmente sus raíces? Hoy te llevaremos en un fascinante viaje que desentrañará los profundos vínculos entre Abraham y la enigmática civilización sumeria. Prepárate para descubrir revelaciones que podrían cambiar por completo tu perspectiva. Imagina un extenso territorio donde dos ríos serpentean a través de áridas tierras, como venas que transportan vida a un paisaje desolado. Este lugar, conocido como Mesopotamia, cuyo nombre significa literalmente la tierra entre dos ríos, se refiere a las fértiles regiones bañadas por el Tigris y el Éufrates. Si te ha intrigado esta introducción, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Así podrás seguir explorando este fascinante mundo lleno de misterios y descubrimientos. No te pierdas lo que tenemos preparado para ti. Hace miles de años, mucho antes de que imperios como Grecia o Roma siquiera soñaran con existir, este rincón del mundo fue testigo de avances extraordinarios. Fue aquí donde surgieron las primeras ciudades, donde las palabras comenzaron a escribirse en tablillas de arcilla, y donde los humanos dieron los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos civilización. Nos remontamos a más de 5000 años atrás, a una época en que los humanos todavía habitaban en pequeñas comunidades agrícolas. Sin embargo, algo revolucionario estaba ocurriendo. Estas aldeas estaban evolucionando hacia algo mucho más complejo, con estructuras sociales y económicas que sentarían las bases del mundo moderno. Los sumerios, habitantes de esta región, no solo fueron pioneros en la escritura con su sistema cuneiforme, sino que también desarrollaron una rica mitología, avances en astronomía y matemáticas, y un profundo entendimiento de la organización social. ¿Cómo encaja Abraham en todo esto? Su ciudad natal, Ur de los Caldeos, era uno de los epicentros de esta avanzada civilización. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué influencia tuvieron los sumerios en su vida y en las tradiciones que conocemos hoy? Habían aprendido a domesticar la tierra y a criar animales, pero sus vidas seguían estando completamente entrelazadas con los caprichos impredecibles de la naturaleza. Dependían de las lluvias, de los ciclos de los ríos y de la fertilidad del suelo para sobrevivir. Fue en este contexto que la Mesopotamia ofreció un regalo inesperado. Los ríos Tigris y Éufrates, aunque a menudo impredecibles y potencialmente peligrosos, portaban consigo una promesa de prosperidad. Sus desbordamientos periódicos, aunque destructivos en ocasiones, dejaban tras de sí un suelo fértil, ideal para la agricultura. Sin embargo, aprovechar este regalo no era tarea sencilla. El Tigris y el Éufrates eran, a la vez, fuente de esperanza y motivo de desafío. Sus crecidas llegaban sin previo aviso y, con frecuencia, ocurrían en momentos inoportunos, arrasando cultivos y destruyendo aldeas enteras. Pero, lejos de rendirse ante la fuerza de la naturaleza, las comunidades que habitaban en esta región tomaron una decisión trascendental: quedarse, adaptarse y transformar su relación con el entorno. Esta elección marcó el primer gran paso hacia el desarrollo de la civilización. Con el tiempo, estas poblaciones comenzaron a usar su ingenio para modificar el paisaje a su favor. Construyeron canales para redirigir el agua hacia las zonas que necesitaban riego, diques para contener las inundaciones más devastadoras y complejos sistemas de irrigación que les permitieron controlar cuándo y dónde nutrir sus campos. Este nivel de innovación técnica no solo aseguró la supervivencia, sino que también impulsó un crecimiento sin precedentes. Fue en este contexto que surgieron las primeras ciudades organizadas, entre ellas Same, considerada por muchos como el punto de partida de la civilización. Imagina un lugar lleno de vida y movimiento, con calles polvorientas abarrotadas de agricultores, comerciantes, artesanos y sacerdotes. En el corazón de estas ciudades se alzaban imponentes zigurats, templos escalonados que parecían tocar el cielo. Estas estructuras no solo eran centros religiosos dedicados a las deidades, sino también los pilares de la vida política, económica y social. Allí se tomaban decisiones cruciales, se almacenaban los bienes más valiosos y se organizaban actividades comunitarias que consolidaron las bases de una sociedad más avanzada. Los sumerios, maestros en la agricultura, lograron generar excedentes de alimentos, lo que les permitió dedicarse a ceremonias para honrar a los dioses en quienes depositaban su fe. Estas ceremonias eran esenciales para asegurar cosechas abundantes y protección frente a los desastres naturales.
Pero la grandeza de la sociedad sumeria no se limitaba a su capacidad para dominar la naturaleza, también destacaron por sus notables innovaciones. Hace aproximadamente 5000 años, los sumerios desarrollaron algo que transformaría para siempre la historia de la humanidad: la escritura. Utilizando tablillas de arcilla húmeda y una herramienta con forma de cuña, grabaron símbolos que dieron origen a un sistema conocido como escritura cuneiforme. En un principio, estos registros se usaban para cuestiones prácticas, como contabilizar sacos de grano vendidos o animales intercambiados. Sin embargo, con el tiempo, esta forma de comunicación evolucionó, permitiendo registrar historias, leyes y conocimientos que trascendieron generaciones. Fue la primera vez que las ideas humanas quedaron inmortalizadas en algo más duradero que la memoria. La visión de los sumerios sobre el mundo estaba profundamente influenciada por su fe en un panteón de dioses y diosas, cada uno representando fuerzas de la naturaleza. Entre los más venerados estaban An, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento, y Enki, el dios del agua y la sabiduría. Creían que el universo era un delicado equilibrio entre caos y orden, y los humanos tenían la tarea de mantener esta armonía mediante rituales, trabajo duro y respeto hacia los dioses. En el corazón de la vasta planicie fértil de la Mesopotamia se encontraba la imponente ciudad de Ur. Este centro urbano vibraba con vida, desde los mercados llenos de comerciantes hasta las majestuosas estructuras como los zigurats, enormes templos escalonados que parecían desafiar el cielo. Ur era un importante núcleo de comercio, cultura y religión, donde las caravanas llegaban cargadas de bienes exóticos provenientes de lugares tan distantes como Egipto o la India. En esta ciudad próspera, rodeada de desiertos y ríos, comenzó la historia de un hombre cuyo nombre resonaría a lo largo de los siglos: Abraham. No era un rey ni un guerrero en el sentido convencional, sino un hombre común, un pastor que vivía con su familia. Pero había algo especial en él, una inquietud interior que lo separaba de las multitudes que llenaban las calles de Ur. Abraham buscaba algo más grande, un propósito más profundo que no encontraba ni en los mercados llenos de riquezas ni en los templos dedicados a los dioses sumerios. Ur, en aquella época, era una ciudad avanzada y floreciente. Sus calles estaban llenas de artesanos moldeando barro, herreros trabajando metales y escribas registrando transacciones en tablillas de arcilla. Los habitantes de Ur adoraban a Nana, el dios de la luna, en el gran sigurat que dominaba la ciudad. Creían que los dioses controlaban todos los aspectos de la existencia: las cosechas, las lluvias, la vida y la muerte. Sin embargo, Abraham empezó a cuestionar esta visión. Según las tradiciones, Abraham pertenecía a una familia que prosperaba en Ur gracias al comercio. Su padre, Teraj, era fabricante de ídolos, una profesión rentable en una cultura donde cada hogar tenía sus propios dioses. Pero Abraham no estaba satisfecho con esta práctica. Algo en su interior le decía que el verdadero poder no podía residir en figuras de barro o metal. Su intuición le llevó a creer en un único Dios invisible y todopoderoso, una idea revolucionaria en una época dominada por el politeísmo. Este pensamiento era radical, casi impensable, en un mundo donde la vida cotidiana estaba intrínsecamente ligada al culto de los dioses sumerios. Sin embargo, Abraham no podía ignorar esa voz interna, esa conexión que sentía con algo mucho más grande que él. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario, un evento que cambiaría su vida para siempre y marcaría el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La historia relata que Dios habló a Abraham, llamándolo a dejar todo lo que conocía. «Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre», le dijo, «y ve hacia la tierra que yo te mostraré». Estas palabras no solo representaban un llamado a la fe, sino también un desafío de proporciones inmensas. Implicaban abandonar la seguridad y las comodidades de Ur, una ciudad próspera y llena de oportunidades, para embarcarse en un viaje hacia lo desconocido. Aceptar este llamado no fue una decisión fácil. Ur no era una aldea cualquiera, era un centro vibrante de comercio, protegido por altos muros y dotado de infraestructuras que la hacían fértil y habitable. Fuera de esos muros, sin embargo, se extendía un vasto desierto, como un mar interminable de arena, hostil y lleno de peligros. No obstante, Abraham decidió seguir el llamado divino, demostrando una fe inquebrantable. Pero Abraham no partió solo. Lo acompañaron su esposa Sara, su sobrino Lot y una pequeña comunidad de seguidores leales.
Juntos emprendieron una travesía que no solo los llevaría físicamente a través de inhóspitas rutas comerciales antiguas, sino también hacia un futuro lleno de incertidumbres y promesas. Imaginar a Abraham caminando por estas rutas, dejando atrás las majestuosas estructuras de Ur mientras se desvanecían en el horizonte, es fascinante. Con cada paso, se alejaba de lo conocido y se adentraba en un destino que no podía ver, pero en el que confiaba plenamente. La jornada no era solo física, también era un profundo viaje espiritual. Atravesar el desierto requería una valentía extraordinaria, enfrentándose no solo al calor abrasador y la falta de agua, sino también a la amenaza de bandidos y animales salvajes. Sin embargo, Abraham y su grupo persistieron, movidos por la convicción de que el destino prometido por Dios valía cada sacrificio. La imagen de Abraham avanzando con su grupo, confiando ciegamente en un propósito mayor, se convierte en un poderoso símbolo de fe y determinación. Su historia trasciende generaciones, recordándonos el valor de confiar en lo desconocido y de seguir adelante, incluso cuando el camino parece imposible de recorrer. Se dice que Dios habló directamente a Abraham con palabras llenas de desafío y fe: «Deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y ve hacia la tierra que te mostraré». Este llamado no solo marcaba el inicio de una travesía física, sino también un profundo viaje espiritual. Representaba una transición revolucionaria, un salto de una cultura politeísta profundamente arraigada hacia una nueva manera de comprender la divinidad, el monoteísmo. En aquel entonces, cuando las primeras civilizaciones empezaban a dejar sus huellas en la historia, las historias eran el puente que unía generaciones. Alrededor de las hogueras, las personas se reunían para compartir relatos cargados de misterio, aventuras y profundas lecciones de vida. Estas narraciones viajaban a través del tiempo, siendo moldeadas por cada generación. Aunque los nombres y los detalles cambiaban, un hilo común permanecía entre ellas, conectando culturas y épocas. Un ejemplo claro de esta conexión se encuentra en los fascinantes paralelismos entre las antiguas leyendas sumerias y algunos de los relatos más conocidos de la Biblia. En la antigua Sumeria, una tierra de zigurats imponentes y tablillas de escritura cuneiforme, las historias sobre deidades poderosas, creación y destrucción, y la eterna lucha entre el caos y el orden eran el corazón de su cultura. Entre estos relatos destaca la epopeya de Gilgamesh, un poema que narra las aventuras de un rey mitad dios y mitad humano, quien buscaba desesperadamente la inmortalidad. Por otro lado, en la Biblia, escrita siglos después, encontramos ecos de estas narraciones. Uno de los paralelismos más sorprendentes está en el relato del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, un personaje llamado Utnapishtim recibe la advertencia de los dioses sobre un gran diluvio destinado a limpiar la tierra de la corrupción humana. Utnapishtim construye un enorme barco, llena su interior con su familia, sus posesiones y animales de todas las especies, y sobrevive a la catástrofe. Cuando las aguas retroceden, envía un ave en busca de tierra firme, y al encontrarla, ofrece sacrificios a los dioses. Como recompensa, recibe la inmortalidad. Esta historia guarda notables similitudes con el relato bíblico de Noé, quien, tras recibir la advertencia de Dios, construye un arca, llena de vida su interior y sobrevive a la gran inundación. Al final, Noé también realiza un sacrificio, y Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio. ¿Cómo es posible que estos relatos, separados por siglos y contextos culturales distintos, sean tan similares? Muchos creen que la respuesta yace en el entorno compartido, la región de Mesopotamia, donde los desbordamientos de los ríos Tigris y Eufrates eran comunes y devastadores. Estas experiencias dejaron una impresión tan profunda que se transformaron en mitos que, a su manera, explicaban los desafíos y la esperanza de aquellos tiempos. Otros paralelismos fascinantes emergen en las historias de creación. Los sumerios narraban cómo el dios Marduk, en el Enuma Elish, dio forma al mundo tras derrotar a Tiamat, una deidad que simbolizaba el caos primordial. Marduk utilizó el cuerpo de Tiamat para crear el cielo y la tierra. Además, los humanos, según esta epopeya, fueron creados por los dioses para aliviar su carga, trabajando la tierra y realizando ofrendas. En el Génesis bíblico, Dios crea el mundo separando la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, y dando forma a todo lo existente. Adán y Eva, los primeros humanos, son colocados en un jardín para cuidarlo, reflejando la idea de que la humanidad fue hecha para trabajar y mantener el orden. Aunque los detalles varían, ambas historias comparten un tema común:
la transición del caos a la creación, una estructura que da sentido al mundo. Si esta reflexión sobre el origen de las historias y la creación te ha fascinado, no te pierdas lo que viene a continuación. Haz clic en Me gusta y suscríbete para seguir descubriendo más sobre los misterios que conectan nuestro pasado, presente y futuro. Cada historia que compartimos nos acerca más a entender quiénes somos y de dónde venimos. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Imaginemos por un momento una noche en la antigua Mesopotamia. Bajo un cielo estrellado, un grupo de personas se reúne alrededor de una fogata. El crepitar de las llamas proyecta sombras danzantes mientras un anciano, con voz serena y cautivadora, relata una historia. Habla de dioses y héroes, de amor y sacrificio, de creación y destrucción. Cada palabra parece un hechizo que mantiene a los oyentes absortos, como si estuvieran presenciando algo sagrado. Esta escena, aunque distante, revela nuestras raíces comunes. Las historias no son solo palabras, son nuestra forma de comprender el mundo y nuestro lugar en él. Desde los días más antiguos, los humanos hemos sentido una necesidad innata de explicar los misterios que nos rodean, por qué brillan las estrellas, qué hay más allá del horizonte, cómo comenzó todo. Y para responder a estas preguntas, creamos relatos que evolucionaron con el tiempo, convirtiéndose en los pilares de nuestras culturas. Las historias como las de Utnapishtim y Noé, aunque diferentes en forma, reflejan un tema universal: la supervivencia, la fe y la esperanza frente a la adversidad. Estas narrativas son como ríos que comienzan en una fuente, se ramifican y fluyen hacia nuevos territorios, pero siempre llevan consigo las aguas de su origen. A medida que las historias fluyen, se expanden, se ramifican y llegan a lugares distantes, llevan consigo elementos del lugar donde nacieron, pero también reflejan algo más profundo, reflejan nuestras preocupaciones universales, nuestros miedos, nuestros sueños. Porque no importa si eras un campesino sumerio, un escriba bíblico o una persona leyendo esto, todos enfrentamos preguntas que nos hacen mirar al cielo y preguntar por qué. Las historias no solo nos conectan con nuestros antepasados, sino también unos con otros. Cuando las escuchamos, somos transportados a otras épocas, a otros lugares, y sentimos empatía por personas que vivieron hace siglos. Nos damos cuenta de que, aunque vivieran en un mundo sin electricidad ni internet, compartían con nosotros lo esencial, buscaban el amor, la justicia, el sentido. Las historias son el puente entre lo que somos y lo que fuimos, y también nos ayudan a imaginar lo que podemos llegar a ser. Y es aquí donde entra este hilo invisible. Este hilo no es algo que podamos ver o tocar, pero está allí, conectando las narrativas de todas las épocas y culturas. Es el hilo que une los mitos sumerios con los relatos bíblicos, las leyendas griegas, las sagas nórdicas, los cuentos tradicionales de África, las epopeyas asiáticas. Es un recordatorio de que, aunque las diferencias entre nosotros puedan parecer enormes, nuestras historias nos muestran que, en el fondo, somos los mismos: soñadores, exploradores, buscadores de significado. Imagina que estás parado en la frontera de un vasto océano observando las olas golpear la playa, una tras otra, sin cesar. Cada ola es como una historia, un relato que viene de lejos, del horizonte, cargado de misterios y secretos. Las olas se repiten, pero al mismo tiempo, cada una es única. Es como si las historias que viajaron de generación en generación se repitieran, pero nunca de la misma forma. A lo largo de la historia de la humanidad, algo curioso ha ocurrido. En diferentes lugares del mundo, culturas que no se conocían entre sí contaron historias sorprendentemente similares, relatos de dioses, héroes, catástrofes y grandes misterios. ¿Cómo puede ser posible? ¿De dónde vienen estas historias que parecen haber surgido de fuentes comunes, incluso cuando sus pueblos nunca se han encontrado? Este misterio ha fascinado a historiadores, arqueólogos y narradores de historias durante siglos. En la antigua Mesopotamia, en las tierras que hoy conocemos como Irak, los sumerios, hace más de 4000 años, ya contaban historias sobre dioses y héroes, hablaban de un diluvio, una gran inundación que destruyó el mundo conocido. Este relato tan antiguo llegó hasta nosotros a través de las tablillas de arcilla, pero no solo los sumerios lo contaban. En otras culturas de diferentes partes del mundo, también encontramos versiones de esta misma historia. Babilonios, hebreos, griegos e incluso pueblos de América precolombina hablaban de grandes inundaciones que devastaron la tierra. Los nombres cambiaban, pero la esencia era la misma:
el agua, la destrucción y la supervivencia. ¿Cómo es posible que los pueblos que vivieron tan distantes unos de otros compartieran una historia tan semejante? La respuesta, o al menos una parte de ella, puede estar en el concepto de fuentes comunes. Imagina que en el pasado, mucho antes de que surgieran grandes civilizaciones como la sumeria o la egipcia, existió un tiempo en que los humanos vivían en grupos pequeños, compartiendo experiencias y conocimientos a una escala mucho más local. Es posible que en estas primeras comunidades las historias nacieran a partir de eventos que impactaron a todos: un sismo, una inundación, el aparecimiento de un cometa en el cielo o la caída de una estrella. Los relatos de estos eventos podrían haberse contado y vuelto a contar de generación en generación, con detalles que variaban según la cultura y el lugar, pero con una esencia que permanecía. Piensa en cómo hoy, en diferentes partes del mundo, cuando ocurre un evento importante, las personas de diferentes países lo interpretan de maneras distintas. Sin embargo, siempre hay elementos comunes. Todos vemos el mismo eclipse, por ejemplo, pero cada cultura le da un significado distinto. Lo mismo pudo haber ocurrido en el pasado con grandes eventos naturales. Las historias de esos acontecimientos trascendentales habrían viajado con las personas a lo largo de los siglos, transformándose y adaptándose, pero manteniendo un núcleo que las hacía reconocibles. Un ejemplo claro de este fenómeno puede verse en los relatos sobre el diluvio. El poema de Gilgamesh, uno de los textos más antiguos que conocemos, habla de un héroe llamado Utnapishtim, quien, al igual que Noé en la Biblia, construye un arca para sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. Pero esta historia no aparece solo en Mesopotamia o en la Biblia. Los mayas, los aztecas, los pueblos nórdicos tienen todas versiones de un gran diluvio que marca un antes y un después en la historia del mundo. ¿Cómo es posible que culturas diferentes, sin haber tenido contacto entre sí, cuenten historias tan semejantes? Tal vez estas historias provienen de un origen común, de un evento tan impactante que se transmitió de generación en generación, modificándose con el tiempo pero manteniendo su esencia. Este misterio nos lleva a preguntarnos de dónde provienen estas historias. Algunos expertos sugieren que estas historias pudieron haberse originado en un tiempo remoto, cuando los humanos vivían en tribus nómadas que se desplazaban grandes distancias. Tal vez, en algún momento, una gran catástrofe, como un gigantesco diluvio o una serie de sismos, haya ocurrido en una región del mundo y sus relatos. Las consecuencias fueron tan impactantes que las historias de esta catástrofe se esparcieron por todo el mundo, viajando con las migraciones de los pueblos, o tal vez las historias de estos eventos fueron tan poderosas que, a medida que las personas se establecían en nuevas tierras, las contaban una vez más, agregando sus propias interpretaciones, pero sin perder el núcleo original. Imagina por un momento el poder de las historias. En aquellos tiempos no existían libros ni tecnología para grabar o documentar las historias, solo podían contarse de boca en boca, y cada vez que se narraban, cambiaban, se adaptaban, pero siempre mantenían la esencia, como un río que, al fluir, recoge agua de diferentes fuentes pero sigue siendo el mismo río. Así, las historias fueron recogiendo elementos de diferentes culturas y continentes, pero sin perder su fuerza. Es posible que, en el fondo, todas estas historias provengan de una misma raíz, de una cultura ancestral compartida, y que, a medida que las civilizaciones crecían y se expandían, estas historias viajaban con ellas, adaptándose a cada nuevo entorno, pero nunca desapareciendo. A lo largo de la historia, encontramos evidencias de tecnologías avanzadas en civilizaciones que ya no existen. En Egipto, por ejemplo, las pirámides siguen siendo uno de los mayores misterios del mundo. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, sin la maquinaria moderna, erigir estructuras tan enormes y perfectas en sus dimensiones, alineadas con una precisión impresionante? Existen teorías que sugieren que no fue solo la fuerza bruta de los esclavos lo que permitió construir estas maravillas, sino también un conocimiento perdido, una comprensión. Las consecuencias fueron tan impactantes que las historias de esta catástrofe se extendieron por todo el mundo, viajando con las migraciones de los pueblos, o tal vez las historias de estos eventos fueron tan poderosas que, a medida que las personas se establecían en nuevas tierras, las contaban de nuevo, añadiendo sus propias interpretaciones, pero sin perder el núcleo original. Imagina, por un momento, el poder de las historias. En esos tiempos no existían libros ni tecnología para grabar o documentar las historias, solo podían contarse de boca en boca, y cada vez que se relataban, cambiaban, se adaptaban, pero siempre mantenían la esencia,
como un río que al fluir recoge agua de diferentes fuentes, pero sigue siendo el mismo río. Así, las historias fueron recolectando elementos de diferentes culturas y continentes, pero sin perder su fuerza. Es posible que, en el fondo, todas estas historias provengan de una misma raíz, de una cultura ancestral compartida, y que, a medida que las civilizaciones crecían y se expandían, estas historias viajaban con ellas, adaptándose a cada nuevo entorno, pero nunca desapareciendo. A lo largo de la historia, encontramos evidencias de tecnologías avanzadas en civilizaciones que ya no existen. En Egipto, por ejemplo, las pirámides siguen siendo uno de los mayores misterios del mundo. ¿Cómo pudieron los antiguos egipcios, sin la maquinaria moderna, erigir estructuras tan enormes y perfectas en sus dimensiones, alineadas con una precisión impresionante? Existen teorías que sugieren que no fue solo la fuerza bruta de los esclavos lo que permitió construir estas maravillas, sino también un conocimiento perdido, una comprensión de la física, de las matemáticas o incluso de la energía que se perdió con el tiempo. Los egipcios, con su dominio de la astronomía y la ingeniería, nos dejaron un legado que aún nos deja con la boca abierta. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si hubiera algo en las pirámides, en sus pasajes ocultos y en las cámaras selladas que nunca hemos descubierto? De hecho, no solo las pirámides guardan secretos. En las entradas de muchas otras civilizaciones antiguas, existen ciudades enteras cubiertas por la tierra, esperando ser desenterradas. En Mesopotamia, por ejemplo, en lo que hoy es Irak, los arqueólogos encontraron las ruinas de Ur, una de las ciudades más antiguas del mundo, una ciudad que en su tiempo fue próspera y llena de vida, un testimonio del poder de los sumerios, una civilización que dejó atrás enormes templos y complejas escrituras cuneiformes. Sin embargo, dentro de estas ruinas aún existen muchos secretos. A veces, al excavar, los arqueólogos descubren salas que parecen haber sido cerradas de forma deliberada, o artefactos que no encajan con el resto del hallazgo. Algunas de estas piezas parecen indicar que los sumerios poseían un conocimiento muy avanzado de astronomía, medicina e incluso de ingeniería, mucho más avanzado de lo que podríamos esperar de una civilización tan antigua. ¿Será que estos secretos perdidos podrían alterar nuestra comprensión del progreso humano? Quizás uno de los mayores misterios que aún no hemos resuelto esté relacionado con las llamadas tablas Esmeralda, esos antiguos escritos asociados al legendario Hermes Trismegisto, que se cree contienen secretos sobre el origen del universo, la alquimia e incluso el poder de la transformación espiritual y material. La existencia de estas tablas fue citada en textos herméticos durante siglos, y muchos han intentado descifrar su significado y acceder a los secretos de los dioses. La verdad es que, aunque muchos han buscado las tablas físicas, aún no se sabe si existen o si fueron simplemente una metáfora para algo mucho más profundo y místico. ¿Qué sabían los antiguos egipcios sobre el cosmos que aún no comprendemos? ¿Qué conocimiento profundo sobre la vida y la muerte se perdió con el tiempo? Y no solo Egipto o Mesopotamia esconden secretos. En el continente americano, las civilizaciones maya, azteca e inca también dejaron atrás misterios impresionantes. Las pirámides de Teotihuacán en México son otro enigma sin solución. Nadie sabe exactamente quién las construyó ni por qué, aunque existen varias teorías. Lo que sabemos es que las pirámides de Teotihuacán están alineadas con una precisión impresionante, y algunos investigadores creen que pudieron haber servido como observatorios astronómicos avanzados, más complejos que cualquier tecnología de la época. Sin embargo, al igual que en otras culturas antiguas, los registros históricos son escasos y fragmentados, y muchos de los secretos de la civilización teotihuacana siguen siendo desconocidos. Lo realmente fascinante es que, a pesar de todo lo que hemos descubierto, muchos de estos secretos aún están ocultos. Las antiguas civilizaciones no solo nos dejaron artefactos y monumentos, sino también pistas, símbolos y mensajes que pueden contener el conocimiento perdido de los siglos. Tal vez estos secretos perdidos nos ofrezcan la clave para resolver algunos de los mayores enigmas de la humanidad. Tal vez no se trate solo de encontrar tesoros o artefactos, tal vez se trate de descubrir algo que cambie nuestra percepción de la historia, algo que nos haga ver el mundo de una forma completamente nueva. Cierra los ojos por un momento y piensa en todo lo que hemos conversado, en cómo las historias han viajado a través del tiempo, desde los antiguos sumerios hasta nosotros, llevando consigo enseñanzas, emociones y recuerdos de personas que vivieron hace milenios. Piensa en cómo estas historias, ya sea a través de una tableta de arcilla, un poema o incluso una narración familiar, fueron las que nos unieron,
las que nos dieron forma como sociedad, como individuos, como seres humanos. Pero lo más importante es que estas historias siguen vivas hoy en día, y esa es la clave. Lo que comenzó hace milenios sigue resonando en cada uno de nosotros, en cada historia que contamos, en cada relación que compartimos. Invito a imaginar, por un momento, que las historias no son solo relatos del pasado, sino semillas que podemos plantar en el futuro. Cada vez que te sientas a contar algo, compartir una memoria o hablar de lo que sientes, estás haciendo lo mismo que hacían nuestros antepasados: conectar. Estás creando un puente entre generaciones. Cada palabra que dices, cada historia que cuentas, es como una chispa que puede encender un fuego en la mente de otra persona, y ese fuego puede transformarse en una llama que se transmite, que no se apaga. Porque las historias, aunque puedan parecer fugaces o frágiles, tienen un poder inmenso, el poder de trascender el tiempo, el espacio y las fronteras. Son el alma de la humanidad. Si lo piensas bien, el simple acto de contar algo, de relatar una experiencia, no refleja solo el pasado, sino también proyecta el futuro. Las historias de los sumerios llegaron hasta nosotros porque sus creadores comprendieron la importancia de preservar lo que era importante para ellos. Ellos también sabían que el tiempo pasa, que las generaciones se suceden, pero que si una historia es registrada, si una verdad es contada, esta historia permanecerá viva a través de los siglos. Ellos entendían que las palabras tienen la capacidad de perdurar, incluso cuando las personas que las crearon ya no están aquí. Y en este acto de preservación, de dar continuidad a su cultura e identidad, hicieron algo que pocas cosas en este mundo pueden hacer: conquistaron la inmortalidad. Sus historias también cuentan, y al inscribirse, serás parte de este proyecto que busca mantener vivas esas voces del pasado mientras las actualiza y las conecta con el presente. Cada vez que des like, cada vez que te inscribas, estarás ayudando a más personas a unirse a este viaje y a seguir contando historias. Recuerda, cada historia que compartimos, cada pensamiento que transmitimos, es un eco de lo que alguna vez fue, y también una semilla para lo que vendrá. Entonces, no dudes, haz que tu voz se una a nosotros y sigue conectado con este viaje que recién comienza. Porque, al final, como aprendimos, las historias no mueren, son inmortales. Y tu like y tu inscripción no son